La verdad es que todavía tengo muchos recuerdos de una manifestación muy impresionante de Nunca Más en Madrid en febrero, con todas las carrozas y una manifestación que, digamos, como que traía toda la materialidad de lo que estaba pasando, ¿no? Que es un poco también algo que yo creo que tiene la fuerza de estas imágenes. Yo también entiendo que es a traer como la materialidad de lo que pasa, ¿no? Yo creo que una imagen potente, una imagen fecunda es la que nos trae mundo, ¿no? Y yo creo que estas imágenes que acabamos de ver son imágenes que nos traen mundo, ¿no? Como una materialidad, el olor, el sudor, los cuerpos, las risas, y por eso es muy potente. Y recuerdo también esa manifestación como muy fuerte y Nunca Más muy importante para mí, para los compañeros, digamos, que estamos envueltos en cosas políticas y de pensamiento en Madrid, porque de alguna manera es como uno de los disparadores de una onda de politización muy fuerte que llega hasta el 15M, ¿no? O hasta el 8M, ya no sé, digamos, si las genealogías serían todas las mismas, eso habría que pensarlo, pero desde luego Nunca Más sí que en nuestro imaginario era como uno de los disparadores de lo que luego fue el movimiento contra la guerra, de lo que fue la respuesta contra el atentado de 2004 de Al-Qaeda en Madrid y en el resto del Estado, y luego de lo que fue el 15M, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en fin, que para mí es muy grato estar aquí revinculándome con mi propia memoria y con un hito que, aunque yo no viví en primera persona estando aquí, pero sí que nos atravesó mucho a mucha gente en Madrid también, ¿no? Bueno, entonces el encargo, digamos, la propuesta de Jorge y así era esta idea de, bueno, está este concepto de revolución cultural para hablar de Nunca Más. ¿Qué es eso de una revolución cultural? Es un poco lo que me tiraron para yo intentar ahora también tiraros algo sobre este concepto de revolución cultural, a ver si nos parece que este término de revolución cultural nos permite iluminar otros aspectos, digamos, de las movilizaciones que igual no se ven desde las categorías políticas clásicas, ¿no? Entonces es un poco lo que yo vengo a hablar, muy a raíz de las imágenes. Yo quería hablar también muy a raíz de las imágenes, porque no me gusta para nada la idea del marco teórico. Yo rechazo mucho esa idea del marco teórico. El marco teórico es, de hecho, el problema que tenemos los que leemos muchos libros y ya vemos la realidad como si fueran los libros que leemos. Yo creo que, en primer lugar, se trata de sentir la realidad, de ser afectados por la realidad, de ser tocados por la realidad. Y luego viene la teoría. Pero hay que tener mucho cuidado con que la teoría esté antes que lo que uno ve, antes que lo que uno siente, antes que lo que a uno le pasa por el cuerpo, ¿no? ¿No? Pero igual para... así. Hay una cita de un filósofo que se llama Bergson, que él decía, hay que tener cuidado ¿cómo es? En ver lo que se piensa, hay que pensar lo que se ve. Cuidado con ver lo que se piensa, es decir, que solo veamos de la realidad lo que ya pensamos, que todo el rato estemos proyectando en la realidad nuestro esquema conceptual, ¿no? Porque entonces solo vamos a ver lo que queremos ver, solo vamos a ver, digamos, lo que nos da la razón, ¿no? Vamos a encajar todos los hechos en nuestro esquema, digamos, teórico, ¿no? Hay más bien que pensar lo que se ve, no ver lo que se piensa, pensar lo que se ve. Hay algo que se ve, hay una imagen que nos afecta, que nos toca, que nos interpela, que nos conmueve, que nos emociona, y eso es lo que se trata de pensar. Pero primero va el ver, luego el pensar. Entonces, por eso a mí nunca me ha gustado la idea de marco teórico, porque es como que primero vienen las gafas y luego los fenómenos. Para mí es al revés. Primero viene el contacto con las cosas y luego viene la teoría. Entonces, yo he hecho el ejercicio también de intentar ver primero el vídeo y a raíz del vídeo que se me ocurran las cosas para lanzaros ahora, ¿no? Ver primero imágenes y luego, no primero el marco y luego lo que el marco nos permite ver. Primero los fenómenos, las imágenes, las cosas, los detalles y luego la teoría. Para mí la teoría debe venir siempre después, y si no tenemos un problema.
problema sobre todo de los gafotas, como digo yo, ¿no? De los que la vida es, digamos, pasa en torno a los libros, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de revolución cultural, para mí podemos establecer una diferencia. Una revolución política tendría que ver con el poder. Vamos a hacer un poco de, aunque sea una distinción un poco simple quizá, que luego podemos complejizar. Revolución política tendría que ver con el Estado, tendría que ver con el poder. Eso es lo que cómo se piensa una revolución política, qué es lo que pensamos que es la política, ¿no? Algo que tiene que ver con una lucha por el poder, una lucha por la conquista del poder. Sin embargo, la revolución cultural podríamos decir que es una transformación, un tipo de proceso que propone otra experiencia de ser humano, otra experiencia de ser humano, ¿no? Es decir, que cultural no se refiere a la cultura en el sentido de los libros, las películas, a las obras del espíritu, digamos, ¿no? Sino que cultural tendría mucho más que ver con lo antropológico, ¿no? Lo profundo de una sociedad humana. Entonces, una mutación cultural o una revolución cultural es la que propone otra forma de ser humano, otra manera de estar en el mundo, otra manera de habitar el mundo. Entonces, revolución política, la que tiene que ver con tomar el poder, y revolución cultural, la que tiene que ver con proponer otra manera de estar en el mundo, otra manera de relacionarse con las cosas, con las personas, con el trabajo, con la familia, con la vida, con la muerte, con el pasado, ¿no? Revolución cultural es la que trae otra manera de estar en el mundo, otra experiencia de lo humano. Otros vínculos, otras costumbres, otros valores, otros modos de tratar las cosas, otra relación con el tiempo, con el trabajo, con la familia, etc., ¿no? Entonces es una revolución, incluso podemos decir con un término de la filosofía, ontológica, ¿no? Es decir, otra manera de ser. Una transformación cultural lo que nos trae es otra manera de ser, otra manera de estar en el mundo. Una experiencia que es heterogénea a la que nos propone el sistema en el que vivimos, la organización social en la que vivimos, que es alternativa, o a mí no me gusta mucho la palabra alternativa, pero heterogénea, es otra a la experiencia de vida que nos propone el sistema en el que vivimos. Porque el capitalismo y el neoliberalismo también son una propuesta de experiencia humana. Por ejemplo, de mediarlo todo en torno al dinero, o de considerar que el valor más importante es la lógica del beneficio, o que uno mismo debe pensarse a sí mismo constantemente como una especie de empresario que va acumulando capital, capital simbólico, capital material, etc., ¿no? Es decir, el capitalismo también es una experiencia humana. Nosotros mismos estamos configurados por el capitalismo y nuestra experiencia de las cosas es una experiencia producida, configurada por el capital, por el capitalismo. Es decir, que la revolución cultural es subversiva en tanto a que a un tipo de experiencia de lo humano le opone otro. A un tipo de experiencia de lo humano basado en la lógica del beneficio, en la competencia de todos contra todos, en la acumulación de dinero, etcétera, etcétera, le opone otra. Le opone una experiencia de lo humano basada en el compartir, o basada en la cooperación, o basada en lo común. Pero no creamos que el capitalismo está ahí fuera. El capitalismo nos pasa por dentro y configura nuestra experiencia. Y si no le oponemos otra experiencia de ser humano y otros valores y otros vínculos y otras costumbres, etcétera, no hay transformación posible. Esto es lo que se han dado cuenta, en fin, los revolucionarios desde la Revolución Francesa o antes, ¿no? El capital no son solo unas instituciones, no son solo unas ideas. No es una ideología, el neoliberalismo no es una ideología o no es un poder que está por ahí fuera, somos nosotros mismos en nuestra experiencia cotidiana. Por tanto, la revolución debe oponerle al neoliberalismo otra experiencia de lo humano, otra manera de estar en el mundo, ¿no? Bueno, eso sería para mí la revolución cultural, por tanto, es algo muy serio porque es una transformación muy profunda de lo que consiste estar vivos, ¿no? Y de lo que consiste ser humanos. Bueno, eso como una pequeña introduccióncita al concepto. Luego, bueno, tengo un montón aquí de puntos y hasta que Jorge no me pare yo los voy a ir soltando.
Hay una palabra, un término que me ha llamado mucho la atención, que se utiliza en el vídeo, que parece que es de Beiras, que él hablaba del movimiento Nunca Más como una nación emergente, ¿no? Entonces, bueno, me ha dado mucho que pensar ese término, nación emergente, porque habría que pensar quién es el sujeto de una revolución cultural, quién es el que hace una revolución cultural, quién es el nosotros de una revolución cultural, ¿no? Hay un filósofo francés que a mí me gusta mucho, se llama Jacques Rancière, que tiene una reflexión sobre esta cuestión, digamos, del sujeto político, qué es un sujeto político, qué es el pueblo como sujeto político, y él siempre dice, cuidado con pensar que es el pueblo el que se pone en marcha, cuidado con pensar que es el pueblo el que pasa la acción. No, es la acción la que construye un pueblo. No es el pueblo una sustancia, una identidad, algo que ya está ahí, aunque sea un poco dormido, el que de repente pasa a la acción. No, es la acción la que construye un pueblo que no existía antes, ¿no? Esta es su idea, que es bien poderosa y bien polémica también, ¿no? No sé si es exactamente lo mismo que quería decir Beiras con lo de nación emergente, porque nación emergente puede ser que hay un pueblo gallego profundo, una cultura profunda y que de repente emerge, se manifiesta, se explicita, se expresa. Sin embargo, la idea de Rancière, igual la idea de Beiras no era esta, igual era una idea más parecida a la de Rancière, pero Rancière dice, no es así, es la acción la que crea el pueblo y no el pueblo el que desarrolla una acción. Es decir, el movimiento mismo crea formas de acción, de conexiones entre las cosas, modos de ver, lenguajes para nombrar lo que está pasando, que no estaban previamente ahí, sino que construyen el sujeto político. Entonces, bueno, lo que viene Rancière es a discutir toda esta búsqueda infinita de la filosofía, del marxismo, para encontrar el sujeto político. ¿Quién es el sujeto político? ¿Será la clase obrera? ¿Será...? Él dice, el sujeto político es la acción. La acción crea el sujeto político y en cada momento es un sujeto distinto. Cuidado en creer que hay como unos entes trascendentes, sustancias, identidades que están ahí y que son el sujeto. No, la acción crea el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, y él habla de que de alguna manera el sujeto político siempre es una ficción. Siempre hay algo literario en la creación de un pueblo. Hay algo que existe y no existe. Existe y no existe, porque está creándose en el proceso mismo de luchar. En el proceso mismo de luchar se está creando y es un pueblo que existe y no existe, que tiene una identidad y al mismo tiempo es un proceso de creación de identidad. Entonces él habla de la ficción o de un pueblo literario, dice él, ¿no? Que entroncaría un poco con esta cuestión de la revolución cultural. Él dice, esa ficción produce realidad al redefinir el mapa de lo posible, ¿no? La política es también una lucha por abrir o cerrar el mapa de lo posible, ¿no? Por ejemplo, pues con el Nunca Más, los medios de comunicación, Fraga, los políticos intentaron reducir el mapa de lo posible, ¿no? Decir que eran hilillos, que decía Rajoy, o que era algo ante lo que no solo cabía la fatalidad, o que los poderes tenían que encargarse, o que era meramente un accidente. Esa es la definición de lo que estaba pasando por parte del poder. Pero la lucha política, el movimiento Nunca Más, abrió el campo de lo posible, creó otras maneras de pensar, de sentir, de nombrar, de narrar, de ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, la disputa política es también una disputa cultural en el sentido de que es una disputa de nuestra percepción de lo que está pasando. Es nuestra percepción la que está en juego, ¿no? ¿Por qué es lo que se va a ver de un acontecimiento? El poder dice, hay que ver esto. Y el pueblo en movimiento dice, y podemos ver esto otro, podemos verlo de otra manera. Hay una disputa de nuestra percepción cuando hacemos política, ¿no? Cuando hay una lucha. Y bueno, y Rancière también dice que cuando surge un pueblo siempre se da a sí mismo un nombre y es un nombre nuevo. En este caso, de Nunca Más, no sé si es así. Pero, por ejemplo, el 15M se dio a sí mismo el 15M también fue un pueblo nuevo. No se puede decir que hubiera algo previo.
latente, que estuviera ahí dormido, esperando para manifestarse. Fue las acciones del 15M, su multitud de acciones y multitud de conexiones entre sujetos que no estaban previamente conectados, los que crearon por un tiempo un pueblo en movimiento, ¿no? Un pueblo en éxodo, digamos, o sea, es como un poco como los judíos, digamos, un pueblo en movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, Rancière dice siempre, ese pueblo se pone a sí mismo un nombre. En el caso de la Revolución Francesa, el nombre fue Ciudadanos. En el caso del movimiento obrero fue proletario, pero para Rancière proletario no era la descripción de una realidad, era también un nombre ficticio. Era un nombre ficticio en el sentido de que se abría a todos, todo el mundo podía participar de ese nombre. Es lo que también el 15M hizo cuando se nombró a sí mismo como Indignados, ¿no? Indignado era un nombre de cualquiera, nombre abierto a cualquiera. La potencia que tenía la palabra indignados, aunque era antipática porque venía de un libro, de un francés, que no sé qué, no sé cuánto, pero la fuerza que tenía esa palabra es que era cualquiera podía ser indignado. No era solamente los de izquierdas, no era solo los anticapitalistas, no eran identidades acotadas. Era un nombre que cualquiera podía habitar y en el que cualquiera podía incluirse, porque cualquiera puede decir, yo también estoy indignado con el estado presente de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, Rancière tiene toda una reflexión muy bonita sobre los nombres políticos, que siempre son nombres ficticios y literarios, en el sentido de que son un poco imposibles, como cuando decíamos también, somos el 99%. No era verdad, somos el 99%. No es verdad, no es estadísticamente así. Era un nombre ficticio, era un nombre literario, era un nombre imposible. Te inventas un nombre para crear un espacio en el que cuanta más gente mejor pueda incluirse. Porque si reduces la acción política a nombres ya acotados, somos los de izquierdas, somos los anticapitalistas, pues, por ejemplo, en las plazas del 15M hubiéramos sido muy poquitos. Sin embargo, proponiendo un nombre de estos borroso, ficticio, un poco fantasmagórico, mucha gente se sintió incluida en el movimiento. Bueno, en el caso de Nunca Más, no sé si fue el propio nombre Nunca Más. Habría que pensar cómo, porque siempre es interesante pensar cómo se llama a sí mismo un pueblo cuando surge o un movimiento cuando surge, ¿no? ¿Qué nombre se da? Pues hay una pelea entre los nombres que te pone el poder y el nombre que te das tú, ¿no? Bueno, ese era un punto. Otro punto, esto de las revoluciones culturales tiene muchísima historia, no es de ahora. O sea, la Revolución Francesa misma se plantea como una revolución cultural radical, ¿no? En la que se va a hacer un corte radical con el pasado. Bueno, hay una autora, Hannah Arendt, que tiene un librito que se llama Sobre la Revolución, muy potente, hermoso, muy inteligente, y ella dice, ella habla de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo podemos pensar lo que fue la Revolución Francesa? Y ella dice, dos acontecimientos, la cabeza cortada del rey y el nuevo calendario. Ya sabéis que en la Revolución Francesa se crea un nuevo calendario, brumario, todos los meses, digamos, tienen un nuevo nombre, ¿no? También una nueva toponimia. Todas las ciudades, los pueblos se llaman de nuevo, ¿no? Se llaman de una manera distinta. Entonces, ella dice, dos acontecimientos son los acontecimientos de una revolución verdadera. Uno, la cabeza del rey que rueda, es decir, el derrocamiento del orden antiguo. Y dos, la aparición de una novedad radical, es decir, un nuevo comienzo. La revolución es un nuevo comienzo, es como el nuevo nacimiento de algo, ¿no? Y eso es el nuevo calendario, ponerle nuevos nombres a las cosas, hasta el punto de nuevos nombres a los meses, a las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución, para Hannah Arendt, es un corte radical entre el pasado y el presente y el futuro. Pasado y presente. Haces un corte radical. Todo lo viejo es lo que vamos a descartar y a partir de ahora van a hacer algo radicalmente nuevo, radicalmente distinto. Lo que durante las revoluciones culturales, por ejemplo, la revolución cultural china, maoísta, o en la Unión Soviética, se habló el hombre nuevo, ¿no? Vamos a crear un nuevo tipo de ser humano que ya no es el ser humano capitalista.
forjar al hombre nuevo. Lo que pasa es que la idea de hombre nuevo yo creo que ha tenido unos efectos muy terribles en el siglo XX, muy terribles en el siglo XX. O sea, la idea de eliminar el pasado, en la propia Revolución Francesa, no digamos ya en la Revolución Cultural China, por ejemplo, ¿no? Toda la idea de eliminar el pasado, de que todo lo viejo es malo, de que hay que eliminar mediante la guillotina o mediante la violencia, digamos, de los jóvenes guardias rojos, todo lo que es huellas del pasado, introduce en las revoluciones una violencia terrible. Esa idea de novedad radical, de producir un hombre nuevo, además, no por casualidad, es hombre, ¿no? Porque ha habido algo también muy viril y masculino en las revoluciones, pues ha tenido una componente de violencia muy fuerte, ¿no? Es decir, descartar todo el pasado para crear algo nuevo. Entonces, yo lo que diría es que las revoluciones culturales de hoy evitan ese problema. Las revoluciones culturales o las transformaciones culturales, o como queramos llamar a movimientos como Nunca Más o el 15M, ya no parten de la idea revolucionaria clásica de hacer un corte en la historia entre lo viejo y lo nuevo, sino más bien de otra fórmula que yo, bueno, cojo una palabra de este cantante Nacho Vegas, que tiene este disco, un poco también en torno al 15M, que se llamó La Resituación, ¿no? Este disco se llamó Resituación. Y yo creo que es una palabra interesante, resituación, porque resituación es, no se trata tanto de abolir el pasado para crearlo absolutamente nuevo. Y eso ha sido una idea que yo creo que ha sido funesta, nefasta, que ha llevado mucha violencia en el siglo XX, sino que se trata de resituar la experiencia cotidiana. Yo creo que es lo que estamos viendo todo el rato en las imágenes del vídeo. Es decir, la gente que trabaja en el mar pone en marcha sus saberes en otro sentido, los pone a funcionar de manera diferente. Los chicos que vienen en el autobús ese de Bellas Artes hacen lo que saben hacer en otro sentido. Lo ponen a funcionar sus saberes, activan su experiencia cotidiana en otro sentido. Compartida con otras personas, con otros valores, etc. Pero ya no se trata de crear un ser humano completamente nuevo mediante utopías pedagógicas como las que inventó la Revolución Francesa o la Revolución Cultural China, ¿no? Sino más bien de resignificar nuestra experiencia cotidiana y poner a funcionar nuestros saberes en otro sentido. Y yo creo que es algo que en el 15M, por ejemplo, fue clarísimo. Es decir, ahí lo que había era periodistas que hacían de periodistas, pero en otro sentido. O gente que cuidaba niños, en la guardería que había ahí en la Puerta del Sol, pero lo hacía de otra manera, en otro contexto, ¿no? Es decir, un montón de profesiones, de saberes, se activaron ahí en otro sentido, ¿no? Se pusieron a funcionar en otro sentido. Entonces yo creo que las revoluciones culturales hoy ya no son utópicas. Es decir, hoy no hay utopía, no hay utopía. No hay utopía, no hay modelo de una sociedad radicalmente distinta. Me acuerdo también en una de las manifestaciones del 15M que una serie de amigos fuimos preguntando a la gente en una de las manifestaciones cómo imaginaba un mundo en el que el 15M hubiera vencido, ¿no? Y bueno, la imaginación era nula. Es decir, no había ninguna idea de eso. No había ninguna idea de eso. Es decir, la fuerza utópica siempre ha sido la fuerza revolucionaria. En los años 60, por ejemplo, grupos como uno que se cita en el vídeo, la Internacional Situacionista, eran capaces de imaginar el mundo totalmente distinto. El trabajo, la ciudad, el amor, y se practicaba totalmente distinto también, la comuna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hoy los movimientos son radicalmente post-utópicos, no tienen utopía, no tienen modelo de una sociedad distinta, precisamente yo diría para evitar el problema de la revolución como corte y como generación de lo absolutamente nuevo. Es más bien cómo podemos, lo que ya conforma nuestra manera de estar en el mundo, una serie de vínculos, una serie de experiencias, una serie de saberes, cómo podemos ponerlo a funcionar de manera distinta. Entonces yo diría que los movimientos de hoy, las revoluciones culturales de hoy,
rechazan la utopía y no se puede encontrar en ellas utopía. Estoy seguro que no la había en Nunca Más, la idea como el dibujo de una sociedad radicalmente diferente, y tampoco la hubo en el 15M, ¿no? Bueno, hay una distinción que hace un filósofo francés también, a mí todos los que me gustan son filósofos franceses, se llama Michel Foucault, que habla de que hay una diferencia entre utopía y heterotopía. Él dice, la utopía es el planteamiento de un lugar totalmente otro, de algo radicalmente distinto, de un no lugar, una ciudad ideal, ¿no? Y la heterotopía, dice él, es algo diferente al mundo en el que vivimos, pero solo un poco, pero ese poco es decisivo. Yo creo que la Puerta del Sol, que yo conocí durante el 15M, no era una utopía, no era una utopía, no era la ciudad ideal, no era lo otro radicalmente distinto, no era en absoluto una comuna hippie de los años 60. Era algo bastante reconocible, pero puesto a funcionar en un sentido un poco diferente. Era una heterotopía, ¿no? Una heterotopía y no una utopía. Y proponer heterotopías y no utopías también salva muchas veces a los movimientos políticos actuales de no convertirse simplemente en guetos, ¿no? En guetos donde tú estás planteando, sí, bueno, que en esta casa ocupada estamos en un mundo radicalmente distinto, porque por ejemplo no hay dinero, pero eres 4, ¿no? Eres 4. Los que estás jugando a la utopía sois 4. Y sin embargo, movimientos, digamos, como el 15M, lograban ser masivos, yo creo, porque no se separaban de la experiencia cotidiana, sino que la resignificaban, pero no planteaban otra cosa radicalmente diferente, ¿no? Entonces yo diría, los movimientos de hoy son radicalmente post-utópicos, y eso es una diferencia muy importante con respecto a los movimientos culturales y políticos del pasado, revolucionarios del pasado, ¿no? Que han hecho, su fuerza ha sido la de la utopía, la de la ciudad ideal, ¿no? Bueno, entonces yo diría, otro punto sería este. Si no estamos pensando en revoluciones culturales utópicas, con un plan, con un modelo, que tengan el modelo de la ciudad ideal, yo creo también que las revoluciones culturales de hoy, o estos movimientos, Nunca Más, o 15M, etc., no necesitan tampoco de vanguardias. Y esa sería una diferencia también grande con respecto al pasado, ¿no? Cuando la transformación política y cultural se basaba en un plan, en un modelo, tenemos el plan de la ciudad ideal que queremos ejecutar sobre el mundo, siempre era diseñado por una vanguardia, que era la vanguardia que dirigía el proceso. Pero cuando realmente ya no hay, la fuerza de los movimientos no es la de que tengan un plan o un modelo de una realidad radicalmente distinta, tampoco son necesarias vanguardias. Lo que yo diría es que son necesarias retaguardias. Es decir, porque lo que es importante de lo que está pasando es la experiencia misma que se está haciendo. La experiencia de los que trabajan en el mar, o la experiencia de los voluntarios que vinieron aquí a limpiar, o la experiencia de los chicos de Bellas Artes que se pusieron a hacer los carteles, y todas esas experiencias puestas en conexión, ¿no? La experiencia es lo importante, no el plan que tenemos, no el modelo que tenemos de una sociedad radicalmente distinta, sino la experiencia es lo importante. Entonces no necesitamos tanto vanguardias que diseñen un plan y ejecuten un plan en la práctica, sino retaguardias capaces de dar a esa experiencia que se está haciendo formas para que esa experiencia se pueda dar. Y yo creo que es lo que hace Burla Negra y lo que hace un montón, digamos, de agentes que están trabajando en los movimientos de hoy, ¿no? No es tanto la vanguardia, los que diseñan el plan de lo que debe ser, sino son los que están atentos a lo que ya está pasando y le dan formas organizativas, formas simbólicas, formas en términos de palabras, formas en términos de consignas. Son capaces de sentir, ¿no?, lo que está pasando. Hay una persona de Burla Negra que dice Burla Negra es sobre todo un sentimiento. Es decir, no teníamos nada, no teníamos ni actas, ni planes, no teníamos ni grandes diseños de futuro, había un sentimiento, ¿no? Pues eso, sentimiento es ser capaz de sentir lo que está pasando y proponerle formas. Entonces,
yo diría, a diferencia de las revoluciones culturales del pasado, las revoluciones culturales del presente no necesitan tanto vanguardias, sino retaguardias, capaces de ofrecer formas, tanto en lo organizativo, como en lo simbólico, como en lo teórico, etcétera, a la experiencia que se está haciendo, ¿no? Si la vanguardia funciona a priori, la retaguardia funciona a posteriori. Va detrás de la experiencia. No va forzando lo que deben ser las cosas, aplicando un deber ser, con un plan en la cabeza. Va detrás de la experiencia que se está haciendo. Detrás de lo que en el pasado se llamaba la espontaneidad de las masas, ¿no? Es capaz de ir detrás e ir proponiendo a lo que se hace maneras de que lo que se hace tenga una forma, ¿no? Pero va detrás. Entonces, sobre todo, las retaguardias son capaces de escuchar, no tanto de empujar las cosas hacia donde creen que deben ir, sino de escuchar lo que está pasando. Eso ya es un cambio político y cultural muy grande, que la cualidad más importante sea la escucha y no tanto la visión, no tanto los ojos como las orejas, no tanto la visión como la capacidad de escuchar lo que ya se está haciendo. ¿Cómo voy? Bien. Bueno, los símbolos. Creo que hay otra cuestión importantísima en el movimiento Nunca Más y en el vídeo, que son los símbolos, ¿no? Las maletas, los paraguas, etc. ¿Cómo pensar los símbolos? ¿Qué son los símbolos? Es que parece muy obvio qué es un símbolo. Pues yo creo que no lo es tanto. ¿Qué es un símbolo? ¿Y cómo podemos interpretarlo desde este paradigma de una revolución cultural y no política? O no exactamente política, o no solo política, ¿no? Bueno, el símbolo, ¿cómo se suele pensar? Solemos pensar que un símbolo es un elemento identitario. Es un elemento identitario. No, un símbolo es aquello en lo que yo me reconozco. Una bandera es un símbolo y yo me reconozco en ella. Es un elemento de mi identidad. Me emociona en tanto que me toca la identidad. Toca mi identidad y yo me emociono con el símbolo. Entonces, digamos que el símbolo en las interpretaciones habituales tiene sobre todo un sesgo, lo que podemos llamar semiótico, digamos, ¿no? Es decir, es sobre todo que el símbolo procura identidad, el símbolo procura sentido, el símbolo procura cohesión, el símbolo procura un relato, ¿no? Pero si lo que hemos dicho es que una revolución cultural es un pueblo en marcha, que no existía antes, sino que se pone en marcha ahí, que es un pueblo en movimiento, una sociedad en movimiento, un pueblo en éxodo, un pueblo en fuga, pero un pueblo en movimiento, yo creo que hay que pensar los símbolos diferentes, porque son símbolos de algo que está en movimiento, no algo estático, ¿no? Las banderas, los símbolos habituales suelen aludir a realidades estáticas. Nosotros somos esto, somos los españoles, o somos los gallegos, o somos lo que sea. Pero el símbolo suele aludir a una realidad estática. Sin embargo, hemos dicho que la revolución cultural implica un pueblo en movimiento. Entonces, los símbolos tienen que cambiar. Ya no son solamente elementos identificadores de una realidad estática, ¿no? Sino son símbolos de algo que está en movimiento, de algo que está en proceso, de algo que se está haciendo, que no está ya hecho y se identifica con el símbolo, sino que está en proceso de hacerse, Entonces yo creo que a lo identitario de un símbolo, que igual está ahí, podemos discutirlo, habría que añadirle alguna otra dimensión de lo simbólico. Yo creo que un símbolo también es una forma, ¿no? Volvemos a la cuestión que hemos dicho antes de que las retaguardias proponen formas, palabras, también imágenes. Por eso Burla Negra yo entiendo que es una retaguardia del movimiento Nunca Más. Gente muy atenta, con mucha escucha, con mucha capacidad de sentir lo que está pasando y con la creatividad adecuada para proponer formas a lo que pasa. Palabras, ironías, chistes, performance, proponerle formas, ¿no? Pues un símbolo también es una forma y una forma que contagia, Es una forma de pasar un virus. Es decir, un símbolo no es solamente un identificador, un elemento de identidad, es también una manera de contagiar a otros. Es la manera de pasar un virus.
Es la manera que tiene un pueblo en movimiento de intentar que otros se sumen a ese pueblo en movimiento, ¿no? A través de esas maletas, a través de esos paraguas, se intenta pasar un virus, ¿no? El virus de que hay otra sensibilidad que se ha puesto en marcha, que hay otros afectos que se han puesto en marcha, que hay otras percepciones de la realidad que se han puesto en marcha. Entonces yo diría, el símbolo no pensarlo solo como identidad, sino también como una especie de virus que contagia y que hace que otros y otras se sumen a eso que se ha puesto en movimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Símbolo también no es solamente algo, una identidad, sino también es lo que pasa una serie de afectos también, ¿no? Hay que pensar también todo lo que es importante en, digamos, en política de lo emocional, ¿no? Pero en un sentido muy diferente a cuando los políticos hablan de la emoción, que suele ser una emoción que manipular, que capturar. Es la emoción que pone las cosas en movimiento. El afecto es lo que, a diferencia de la emoción, que es pasiva, pone cosas en movimiento. Estar afectado es empezar a moverse por algo. Estar conmovido es moverse con lo otro, ¿no? Entonces, el símbolo es también una forma que pasa afectos. Es como un conductor, un vehículo, no un identificador, algo con la bandera, yo me reconozco en ella. Es algo que hace pasar energías, que hace pasar vibraciones, que contagia, algo a través de lo cual pasan cosas, ¿no? El símbolo como una forma de paso, como un conductor. Es decir, creo que es importante que pensemos los símbolos no solo por lo que dicen, no solo por lo que representan, no solo por lo que expresan. Esa es la manera semiótica de pensar un símbolo. Un símbolo es lo que dice, ¿no? La bandera. Pues, ¿qué es la bandera? La bandera es lo que la bandera representa. No. Un símbolo hay que pensarlo también por lo que hace. Un símbolo hace cosas, pone cosas en movimiento, pone energías en marcha, hace que haya vibraciones que pasen, ¿no? Es decir, un símbolo no solamente es lo que dice, es lo que expresa, es lo que representa, sino un símbolo hace cosas, es performativo, hace cosas, ¿no? Y no solamente habla a nuestra cabeza y a nuestra identidad, sino también al corazón y a algo que está en proceso de hacerse, algo que es un poco desconocido, algo que no se sabe bien, no es solamente una identidad. Bueno, ¿cómo voy? 10 minutos me quedan. ¿10 minutos me quedan? Pues voy bien. Otro tema yo creo muy importante que aparece en el vídeo y que también fue un temazo en el 15M es cómo medir una victoria, qué sería una victoria y qué es una derrota. ¿Qué es una victoria y qué es una derrota? Esto es como en el 15M era un temazo, ¿no? Porque todo el mundo dice, no habéis conseguido nada, ha ganado Rajoy las elecciones, no sirve para nada esto. Y era una crítica que se interiorizaba, ¿no? Que se interiorizaba, hostia, no estamos consiguiendo nada. Porque claro, se piensa la revolución cultural como una revolución política. La revolución política es la que tiene que ver con el Estado, y con el poder político. Entonces parece que si no hay un cambio que toma el poder político, no pasa nada, no se consigue nada, no hay ninguna victoria, porque sigue primando en nuestras cabezas el paradigma de la revolución política. Y diría que por eso, cuando en el vídeo también se habla de ganamos, perdimos, se disolvió o no se disolvió, hay gente que dice, sí, pero echamos a Fraga finalmente. Y me parece muy bien, es una revolución bien importante, sobre todo para los que habéis vivido aquí bajo el peso de ese personaje, ¿no? Pero cuidado con pensar que las únicas victorias de un movimiento que implica una transformación cultural, antropológica de las formas de vida, es solo lo que afecta a lo político. Lo que afecta a lo político. Porque si decimos que un movimiento de revolución cultural, de transformación cultural, es también una nueva experiencia de estar en el mundo, no podemos decir que su victoria es quien gana las elecciones solamente. Es también si hemos conseguido suscitar, desarrollar, contagiar, propagar una nueva experiencia del mundo, de estar vivo en el mundo, de estar viviendo en sociedad con otros.
otros valores, que tienen mucho más que ver con lo cotidiano, con la vida cotidiana, que con lo que pasa en la esfera del poder político. Yo creo que ahí hay un problema, porque siempre que pensamos que es una victoria, que es una derrota, cuando nos ponemos a pensar cómo medir si un movimiento ha sido exitoso o no, pensamos todo el rato en los criterios de un cambio político y vamos a mirar quién ha ganado las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también tuvo toda una influencia, por ejemplo, en el cierto pasaje que hubo entre el 15M y Podemos, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, el 15M ha estado muy bien, pero no ha conseguido nada. Porque conseguir algo es siempre conseguir algo en la esfera del poder político, es decir, conseguir algo a través de un partido político, que es el que se presenta a elecciones políticas, ¿no? Entonces, tiene que haber un brazo político de una transformación que no ha sido nada, como el 15M. Eso fue un gran debate para nosotros, ¿no? En Madrid y en otros muchos lugares. Pero si no perdemos de vista que una revolución cultural también es la propuesta práctica, concreta, de nuevas maneras de estar en el mundo, de nuevas formas de relacionarse con los otros, con las cosas, con el dinero, con la vida misma, otra manera de estar vivo, siempre miraremos, mediremos el logro de un movimiento político por lo que pase en la esfera del poder político, ¿no? Yo creo que eso es muy riesgoso, sobre todo si decimos que hay movimientos que pueden ser políticos, pero también culturales, que traen una nueva experiencia del estar vivos, ¿no? Lo que yo creo que sí que ha habido un gran problema es lo que podemos llamar instituir la experiencia, dar formas para que la experiencia que estemos haciendo continúe. Eso sí que ha sido un problema, ¿no? Y de hecho, cuando nos hemos puesto a darnos formas organizativas, políticas, para traducir supuestamente políticamente el movimiento 15M, por ejemplo, a las instituciones, tenemos un partido como Podemos, eso ahora podemos entrar en ese debate al respecto, en el cual lo que no hay es la experiencia del 15M, que era una experiencia de cooperación, y en Podemos lo que ha vencido es una experiencia de competencia interna muy fuerte, que era una experiencia de anonimato, de igualdad, todos somos iguales. Y, sin embargo, ha habido en el partido una experiencia de quiénes son los que más saben, quiénes son los que más los expertos, quién es el más líder, quién es el rostro, ¿no? Es decir, que al traducir el movimiento de lo cultural a lo político, lo que hemos perdido es la experiencia que estábamos haciendo, que era fundamentalmente una experiencia de igualdad, de que todos podemos pensar, todos podemos hacer, todos podemos decidir, ¿no? Y es un poco lo que yo veo también que se recoge aquí en las imágenes, ¿no? Cuando se ha traducido a lo político, el movimiento, lo que hemos perdido es la experiencia. Entonces, lo que tenemos un problema es para instituir experiencia, dar forma institucional quizá, podemos llamar institución o de otra manera, pero dar continuidad a la experiencia, pero sin traicionar la experiencia. Sin traicionar la experiencia, ¿no? Y ese es, bueno, el gran debate que ha habido en todos los rincones de España, yo creo, entre, digamos, movimientos e instituciones, ¿no? Yo creo que el problema del paso de los movimientos a las instituciones no ha sido pasar de una cosa a otra, sino que hemos perdido la experiencia que estábamos haciendo, que era lo que tenía de fuera, el contenido mismo del movimiento era su experiencia, la experiencia que traía de otra manera de hacer las cosas, en igualdad, en cooperación, en anonimato, con todos los problemas que tenía eso. Y se ha pasado a otro tipo de hacer, otro tipo de experiencia, Y para mí eso es una derrota. Entonces, donde se ve una victoria, que es conseguir algo de poder político, yo veo una derrota porque hemos perdido la experiencia que estábamos haciendo, la experiencia de otras maneras de hacer, ¿no? Y bueno, tengo más, pero yo creo que lo podemos dejar aquí, igual si eso, luego los meto en el... Pero bueno, hay otro también que yo creo que es importante, que también me ha venido mucho viendo el vídeo, que es esta cuestión que una revolución cultural es capaz de coger unos afectos y convertirlos en otros. Es como una especie de transformador de los afectos. Yo creo que es lo que más necesitamos ahora mismo cuando vemos esta especie de poder en Mordor que se está ahí acumulando, ¿no?, en la derecha, y que también tiene mucho que ver con una frustración cotidiana que si no se transforma alquímicamente en otra cosa, se va
hacia el racismo, se va hacia la agresión al otro, se va hacia... ¿no? Entonces, una transformación cultural es también, yo creo, la que agarra unos afectos y los convierte en otra cosa. Por ejemplo, pensemos en el punk, ¿no? Pues, el punk es capaz, en el año 77, de agarrar una cantidad enorme de malestar que hay, de malestar por el trabajo, por la pobreza, por la miseria, etc., y convertirlo en rabia creativa, convertirlo en desafío, convertirlo en creatividad. Agarrar las pasiones tristes, la amargura, el malestar, todo lo que vivir en esta mierda de sistema nos provoca día a día, agarrar eso y transformarlo en otra cosa. Entonces yo creo que también es, Burla Negra, me parece a mí, Nunca Máis, es como también hizo esa transformación de los afectos, de la saudade a la capacidad de humor, de ironía, de desafío, de autoorganización, de capacidad, de potencia, ¿no? Ser capaz de agarrar el malestar y pasar del malestar a la potencia. Porque si solamente tenemos el malestar, solamente tenemos las pasiones tristes, solo tenemos la amargura que nos provoca la vida cotidiana en régimen de competencia capitalista, pues eso es lo que alimenta a la derecha. La derecha, Vox no crece solo porque tengan grandes ideas, no hay más que verles. Lo que les alimenta es también unos afectos que se están derechizando. Los afectos se derechizan. La victoria, digamos, de la derecha es una victoria en el plano de los afectos, en el plano de lo cultural, precisamente. Vox vence en el plano de lo cultural, ¿no? Porque hay unos afectos de malestar que, si no se transforman en otra cosa, se convierten en el racismo, y ellos son los que son capaces de instrumentalizar eso, ¿no? Entonces yo creo que un movimiento como el punk, como el 15M, como Nunca Máis, es capaz de hacer esa transformación que es casi como un proceso de alquimia, ¿no? Y de unas pasiones tristes, la amargura, la competencia, el estar todo el rato en ¿por qué el otro sí, yo no? ¿Por qué el otro sí, yo no? ¿No? La humillación, convertirlo en potencia creadora de nuevas formas de vida. Yo creo que es algo también que recoge bien el vídeo y que yo creo que pasó aquí y que tenemos que recuperar y pensar bien pronto para actuar en el presente, ¿no? Bueno, habría algunas cosillas más, pero me voy a quedar aquí porque si no puedo ser infinito. Y comentamos ahora lo que queráis. ¿Ha sonado muy a chino esto de la revolución cultural? Yo estoy de acuerdo que en ese momento el pueblo estaba activado. En esa activación surge creatividad, ¿no? Perteneces a algo y se va desarrollando mientras consideras que estás en una situación activa porque viene de una catástrofe. Lo que pasa es que, y en este caso, Burla Negra, los que pertenecemos al mundo de la plástica, digamos, sí creo que pudimos canalizar y poner a servicio pues ese conocimiento, ¿no? Y en cuanto a los símbolos, es cierto que no todos los símbolos funcionan, ¿no? Se tiene que dar una serie de claves para que eso vaya para adelante. Pero es que yo creo que es algo más para allá. La maleta, claramente, en un país emigrante como Galicia, que siempre significa pues, una tragedia, y ante una amenaza de una catástrofe ecológica que quiere sacar del país, yo creo que es fácil interiorizar ese símbolo y canalizarlo por él. Pero yo creo que hubo otro dato importante, que fue la creatividad a través de ese elemento de un acto colectivo, que fue un poco una de las claves, ¿no? De poder hacer que un símbolo lleve los datos personales, que ese artefacto, que sigue siendo el mismo, pero está personalizado. Entonces, en este caso, al ser tanta gente, pueblo ahí funcionando, se identifica con eso y ahí está esa parte
absolutamente creativa y colectiva, en la que actúas individualmente, pero sí creas una gran performance, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Y hay pues, una plástica, ¿no? Una forma de un trabajo manual con un fondo pues, claro, ¿no? de transformación, ¿no? Y de aviso, ¿no? Es decir, no es solo lucirse, va más allá. Y yo creo que el poder comprobar que mucha gente engrasa y transforma esto en un solo artefacto, eso es muy potente. Desde luego yo viví, bueno, este fue un caso y otros muchos, ¿no? A lo largo de 2 o 3 años. Realmente fue emocionante y sí se aprendió. Es cierto que esto no transformó nada. Quizás sí, personalmente, ¿no? A cada uno de nosotros, muchos podemos seguir con ese espíritu, pero la sociedad, en cuanto a política y demás, a través de los años, Galicia volvió otra vez a un marasmo, ¿no? Y aquella explosión duró pues, eso, tiempo y además sobre expresiones artísticas, música, pintura, escultura, bueno, muchas otras, ¿no? Es decir, que ahí salieron todas estas manifestaciones que normalmente estaban ocultas. Y yo siempre tuve la sensación que eso potenciaría la cultura imperante, lo que viene de fuera, y lo que aquí hay culturalmente, que no se veía, a que eso bueno, se fortaleciera y se pudiera mantener. Volvimos otra vez a lo mismo. Miramos para afuera, retomamos nuestra información, ¿no? Sobre arte, sobre otras cosas, y no sé si hizo mucho más, ¿no? El caso es que sí existió eso y está interiorizado. Y con respecto a esto de los lemas en Camais, bueno, no está muy claro de dónde viene. Yo creo que viene de Sudamérica, Brasil, Argentina, pero además, antes de esta explosión de Nunca Más, 10 años antes, ya existió ese lema. Y fue aquí, además, por otra catástrofe ecológica, 10 años antes, con el mar. Y queréis ahí donde, desde luego en Galicia, donde nace esa frase, pero se supone que viene. Y sí, bueno, adhieres a ella, es cierto que bajo ese lema, pues sí, había mucha más gente, está claro. Bueno, nada más. Sí, con eso, si queréis, recogemos varias palabras y luego si se me ocurre algo os digo, devuelvo algo. Sí, son dúas preguntas sobre dúas cuestións que formulo así brevemente por saber se tes reflexionado sobre iso, de acordo? Primeira ten que ver coa violencia. ¿Con? Coa violencia. De alguma maneira, ti fixeches, desacreditaches esa violencia que está ao servizo, diríamos, pois, dun modelo utópico, etc., non? E o que pregunto é se para, de alguma maneira, xa non para crear unha utopía, por formularlo nos teus propios termos, para crear unha heterotopía non é necesario aplicar, diríamos, algún tipo de violencia, que xa simbólica ou material, ou violencia material que se converte en símbolo ou algo disto. Por dicirlo con outras palabras, se non é necesario facer forza, de alguna maneira, para forzar, digamos, esa transformación. En relación coa violencia, ti tamén falabas, diríamos, destes axentes que dan forma ao que son experiencias das persoas do común, por dicirlo de alguna maneira. Pero no propio proceso de movilización do Nunca Máis, tamén vivimos, digamos, episodios, poderemos dicir puntuais, pero de violencia. Violencia que, por mencionar un termo que ti tamén incluíche, violencia, diríamos, espontánea, non? A espontaneidade de algunhas persoas, por exemplo, ante as visitas de determinadas autoridades que
reaxían, non? Se activaban, non? Diríamos, contra iso. Tamén hai que darlle forma, pregunto, se tamén hai que darlle forma a ese tipo de manifestación, non? E outros moitos casos, diríamos, de violencia simbólica, non? De sabotaxes, de cartéis, de publicidades, de sedes de partidos, etc. Iso tamén estuvo aí, non? A segunda cuestión ten que ver, non sei como chamarle, non? Pues, diríamos, coa singularidade cultural, ou coa diferenza histórica, non? De alguma maneira, na experiencia de todas as persoas afectadas na súa vida polo que foi a catástrofe, o accidente, a xestión política do Prestige, hai digamos, unha serie de elementos que históricamente os singularizan, non? Lingua, cultura, formas de vida, o que sexa, como que iramos formular. Creo que moitas das análises feitas para este movimento e para este proceso, incluído, tal vez, non sei, non consigo seguir todo deste proxecto, non? Falta darlle unha maior importancia na análise a esa singularidade cultural, a esa diferencia histórica colectiva. Creo que iso tamén implicou esa falta, diríamos, de situarse en esas coordenadas, algúns malos entendidos en canto a como interpretar ou como analizar desde fora de Galiza o que aconteceu en Galiza. É un tipo de análisis que despois acabamos por interiorizar, non? O tipo de críticas que os galegos experimentamos precisamente despois das eleccións municipais que foron o proceso electoral inmediato, non? E os partidos que continuaron a gañar neses sitios. Como se interpretou iso desde dentro, pero tamén desde fora. Creo que aí faltaba, digamos, tentar entrar en todas as claves que eu formulo así vagamente, diríamos, culturais, históricas, etc. E creo que tamén nos propios meses daquel movimento, algunhas das reaccións que nos chegaban aquí daban fe dese malentendido, non? Do tipo, unha campaña a nivel estatal de juguetes para los niños gallegos, non? É dicir, un tipo de iniciativas que demostraban non coñecer ou non ser capaces de entrar no que en realidade estaba a acontecer, non? Ou como estaba a ser afectada, non? A xente por aquel proceso. Algo disto, deixo por aquí. Porque só é un micro detalle porque me parece moi interesante, bueno, de Galiza, ¿no? E con respecto ao tema dos símbolos, a bandeira de Nunca Máis, que se encheron nas ventanas de todas as casas de país, de Galicia, daquela, ainda hai algunhas, ainda que se conserva desde aquela, do ano 2002, que ainda sigue con esa ventana, nesta cidade, esa bandeira que eu saiba deseñou, digamos, rematou o deseño, pois que Tormé Asociados, ou Tormé, non sei como se chamaba, que era unha empresa de deseño que había, o que hai, non sei se ainda existe, aquí na Coruña. Pero non foi un deseño que se le ocurriu a eles ou a eles, sino que eles ou eles, se non só, que non sei, ou varios, en unha das primeiras manifestacións, viron a unha persoa que levaba unha bandeira galega e o que fixera que a bandeira fora a zona branca da bandeira, era blanca, que era azul, a zona branca pintada de negro, representando o xenofote, o gilipote, que chamamos aquí. Automáticamente, a retaguardia de San Mastino, de San Machis, probablemente de Santa Rofón, tomou esa idea que parte de abaixo, claro, e a partir de aí, a regala, digamos, a todo o mundo, porque sae do propio mundo. Eso pasou moito. Eso é un tema que me parece moi interesante. Outro tema que me parece moi interesantísimo, clave, de Nunca Máis, en un momento,
e que foi das pouquísimas veces, se non a única, non sei, por equivocado, no que o que ti le chamas a revolución cultural, ou a, digamos, aceptar a faltas nos termos, non? Sobrepasou o que sería a revolución política. De repente non había bandeiras, ou case que non había bandeiras de partidos políticos. Non só, nin había dúas manifestacións, como hai agora ainda neste país. Si mañá temos unha manifestación, por exemplo, as que hai agora moi potentes con respecto ao tema do feminismo, da violencia de xénero, nesta cidade hai dúas manifestacións, por un tema tan claro como é pos loitar contra a violencia de xénero, contra a violencia machista. Como podemos ter manifestacións? Pois xa hai, sempre, dúas concentracións distintas. E nunca máis non había dúas concentracións. Cada cosa que se facía era unitaria, totalmente, pero que non había nin que pensar. E que depois nin o plantexar nin que se había. Bueno, me parece que mal. Por iso nunca máis encheuse de participación, de actividade, de compañerismo, podemos decirlo, de solidaridade. Bueno, yo tampoco son respuestas, ¿no? Sino un poco rebotes a lo que decís, porque para una respuesta necesitaría volver el mes que viene o así para pensar un poco y volver con ello. Pero primero rebotes que me vienen, ¿no? O sea, me gusta mucho esta idea de que no se sabe muy bien por dónde nos vienen los símbolos, ¿no? Porque hay también ideas sobre el tema de lo cultural, de lo simbólico, de lo emocional, incluso que ahora están un poco más de moda, que remiten mucho como a la ingeniería social, ¿no? Claro, porque se ve también que la publicidad funciona, la propaganda funciona, entonces hagamos un poco lo mismo, ¿no? Leamos las emociones, propongámosle un símbolo que creamos que pueda captar esas emociones, redirijamos, pues, hagamos estrategia de lo simbólico. Estrategia, es decir, yo puedo ser la causa de un efecto, puedo ser el que controla los efectos, eso es la estrategia, ¿no? Y yo, no sé, creo que es mucho más interesante esta otra visión, ¿no? No se sabe muy bien de dónde vienen, si se utilizó nunca más aquí hace 10 años, viene de Latinoamérica, de repente alguien vio a otra persona con una bandera y estuvo atento, ¿no? Esta idea de que las retaguardias son capaces de escuchar, de estar atentas a los detalles, ¿no? Eso es mucha parte de la creatividad, digamos, ¿no? Ser capaz de sentir, de tener los oídos muy abiertos y de captar los detalles, ver esa bandera y ver, oye, eso puede ser un símbolo que se replique, ¿no? Entonces, no sé, como que me gusta más esa idea de cómo operar en lo simbólico. Me parece que frente a la otra que tiene algo de manipulador o de convertir lo simbólico, lo afectivo, en un campo estratégico, donde yo... y que remite un poco a cómo opera la publicidad, ¿no? Cómo opera la publicidad, la propaganda, pues otra manera de pensar lo simbólico, ¿no? De pensar también que no hay alguien detrás de los símbolos, que los símbolos cuanto más anónimos a veces más funcionan, de que si la gente se los puede reapropiar, los puede tunear, puede ser entonces que funcionen mejor, como lo que yo he entendido que tú has dicho de las maletas. La maleta es un símbolo común, pero también un símbolo que permite que yo escriba mi mensaje. Eso es buenísimo, ¿no? Porque tenemos la dimensión de lo común, la dimensión de estamos todos juntos unidos en un símbolo, que eso es muy bonito, pero también que eso común y colectivo no borra mi individualidad, mi personalidad, mi singularidad. Yo también puedo escribir mi mensaje. Entonces, tenemos a la vez lo íntimo y lo común, lo íntimo y lo colectivo, ¿no? Cuando suelen ser cosas que están como que chocan. A veces lo colectivo va contra lo personal, o lo personal contra lo colectivo, ¿no? El yo contra el nosotros, o el nosotros no admite ningún matiz del yo. Y sin embargo aquí hay un juego mucho más interesante, yo creo.
Hay algo que nos une, el símbolo de la maleta, pero yo lo puedo tunear y poner algo mío, propio, de mi experiencia. Entonces yo creo que eso es muy potente. Y que son esos símbolos inclusivos también, donde intentamos que quepa cualquiera, que cualquiera pueda entrar y se lo pueda reapropiar. Bueno, no sé, que yo creo que son dos maneras de pensar, digamos, la intervención en el campo de lo simbólico. Una que tiene mucho que ver con la estrategia, controlar los efectos, que yo pueda dirigir el efecto. Y otra es lanzar herramientas, lanzar formas, y escuchar y lanzar, ¿no? Escucho, soy capaz de sentir lo que está pasando y lanzo algo que me parece que puede funcionar. Pero a ver, ¿funciona o no? No hay garantía, ¿no? Mientras que el otro es la idea del control, ¿no? De yo puedo ser el amo de los símbolos, el amo de los símbolos. No sé, me gusta mucho más esta otra idea que a los dos más o menos habéis coincidido, ¿no? Luego, sobre la cuestión de lo que sirve y no sirve, bueno, no sé, la verdad. O sea que, bueno, que también, digamos, las cosas tienen derivas. O sea, por ejemplo, yo qué sé, el movimiento de la guerra no paró la guerra de Irak, pero dejó algo que permite que haya una respuesta al 11M, por ejemplo. Y la respuesta al 11M acaba con Aznar, acaba con la salida de los soldados españoles de Irak, no es la revolución, pero... O sea que las cosas tienen efectos que son un poco imprevistos, que podemos decir, bueno, hemos vuelto todos a casa, todo ha vuelto igual. Pero luego también hay efectos que igual a veces no podemos rastrear y provocan otros efectos y algo de nunca más ha generado un 15M. Bueno, el 15M, vale, no ha sido la revolución definitiva y total, es que esa nunca la vamos a ver, por otra parte. Es mucho más lo de las derrotas que aparece en el vídeo al final, ¿no? Cómo vamos viviendo esas derrotas de la mejor manera posible, ¿no? O sea que yo, bueno, soy menos pesimista con respecto a lo que sirve o no sirve, no sé. Yo creo que dejan algo, hay una siembra, que tú no controlas tampoco, pero hay una siembra. Y luego esas cosas germinan en un lugar en el que tú no esperabas, en un momento en el que tú no esperabas, en un tiempo en el que tú no esperabas. Y que se trata de esa siembra un poco loca, en la que uno no puede prever el fruto, ¿no? Pero que quizá algo de nunca más tiene que ver con el 15M, igual algo del no a la guerra tiene que ver con... Se abren camino esas semillas, ¿no? Y sobre la cuestión de la violencia, yo diría que ahora mismo hay, no sé, me parece que hay algo que me lo estoy imaginando yo, pero me parece que está habiendo un cambio con respecto a la cuestión de la violencia muy grande. Que incluso tiene que ver con lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Te guste, no te guste, estés a favor o en contra, lo que sea, pero la estrategia del movimiento es de no violencia, ¿no? Yo ahora vengo del País Vasco, por ejemplo, he pasado las Navidades allí, he hablado con un montón de amigos, de gente del País Vasco, y para ellos es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa, porque claro, el desafío catalán, vuelvo a decir, sin entrar en juicios de valor, que eso ya nos llevaría, como nos pondría en otro debate, pero bueno, ha llegado muy lejos, no sé si ha llegado más lejos que el vasco, con una estrategia de no violencia. Sin embargo, en el caso del vasco, lo que hay es ahora una especie de resaca de dolor a todos los niveles, por parte de todos los implicados, muy fuerte, ¿no? Es decir, no solamente que no se consiguiera nada en el sentido de la independencia del País Vasco, sino es que hay mucho dolor ahí, ¿no? De la gente encarcelada, o muerta, o herida, o torturada, Entonces, yo diría que está habiendo un cambio político-cultural enorme, que es separar liberación y violencia. Mientras que durante el siglo XX, al menos, violencia y liberación van juntas. No hay liberación sin violencia. Y ahora creo que estamos aprendiendo a separar las dos cosas. Podemos entrar a matices sucesivos. Cuando hay una utopía, cuando hay un plan, tú tienes que, yo creo, ejecutar ese plan con violencia. La frase famosa de Marx, de la tortilla a los huevos, etcétera, etcétera, ¿no? El plan obliga a una violencia ofensiva. Tenemos que provocar una ruptura, guillotinar al rey, eliminar las huellas del viejo mundo,
producir el nuevo, ¿no? Sin embargo, si nosotros ya no estamos en un momento de utopía, de planes y modelos que llevar a la realidad, sino de heterotopías, lugares donde vivimos diferente, el cambio con respecto a la violencia yo creo que es grande, porque la violencia, en todo caso que necesitan las heterotopías, no será ofensiva, sino defensiva. Yo creo que es un poco el cambio que trae el zapatismo. El zapatismo no es un movimiento no violento, es un ejército. Pero la violencia no es ofensiva, es una violencia para proteger la experiencia que estamos haciendo. Ya no tanto para imponer, te guste o no te guste a los demás, un plan, un modelo, mi idea de la ciudad ideal, sino para defender la experiencia que estamos haciendo. Porque yo creo que lo importante hoy es que lo que manda es la experiencia. Estamos haciendo una experiencia distinta. No, lo importante ya no es el plan. Tenemos el plan del socialismo, el plan del comunismo, el plan de la ciudad ideal, y entonces lo vamos a llevar a la práctica barriendo a los enemigos. Sino que aquí lo que hay es que estamos teniendo una experiencia distinta. Y esa experiencia a veces hay que defenderla. A veces hay que defenderla, y es lo que hacen los zapatistas y lo que todos tenemos que pensar en hacer en determinado momento en un centro social o en un movimiento que hacemos con el tema de la violencia. Pero la violencia yo creo que, a diferencia de la que conocimos en el siglo XX, ya no se piensa de manera ofensiva, se piensa de manera defensiva. Es para proteger la heterotopía, no para imponer la utopía a los demás. Yo creo que ahí hay una diferencia muy importante. Y luego sí que yo diría que hay una cuestión de, bueno, de qué forma le damos a la violencia. Eso fue un debate en el 15M. Es decir, había muchas energías, sobre todo juveniles, sobre todo masculinas, que querían violencia, que querían enfrentamiento con la policía. Y hubo muchos debates entre nosotros, ¿no? Bueno, la no violencia, no sé qué. Yo siempre lo que decía es que me parecía absurdo discutir violencia o no violencia, no sé, que nunca nos llevaba a nada, y que creo que las energías que mucha gente quería poner en una confrontación con la policía, no había que negarlas, había que encontrarles otra forma. Pero claro, esto es una tela, es para la gente que es creativa, para inventar formas, cómo estamos en la calle y utilizamos energías que hay gente que tiene y que no se pueden negar. No se le puede decir a chicos jóvenes que había ahí en el 15M de 18, 20, 22 años, bueno, también había de todo, pero mucho que querían algo de confrontación, no le puedes decir, bueno, no, guárdate eso, elimina de ti ese afecto, ¿no? Yo siempre dije, lo que hay que hacer es inventar la manera de utilizar esas energías en otro sentido. Ha habido formas, por ejemplo, los Tutte Bianche italianos de la antiglobalización, pues ellos hacían una especie de enfrentamiento con la policía muy teatralizado, muy escenificado, muy ritualizado, porque era como una especie de un poco un teatro, hacían una performance, chocaban con la policía, pero vestidos como el hombre de Michelin, ¿no? Con un montón de protecciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se liberaba una energía de confrontación, pero de una manera que no se te escapaba de las manos, porque la violencia, ya lo dice Hannah Arendt, se te escapa de las manos. Y todo el movimiento al final es debatir sobre la violencia, la gente que está detenida, qué hacer con ella, porque no es controlable la violencia, se pone en el centro de las experiencias, y eso es un problema. Entonces, bueno, yo siempre decía, bueno, ritualicemos esas ganas de confrontación, en vez de negarlas simplemente y decir a la gente, está mal lo que sientes, démosle una forma. Pero tampoco se nos ocurría, ¿no? Ya está. No tengo más rebotes. ¿Alguna última intervención? Bueno, a mí chocou un pouco que comentaches negando a necesidade dun marco teórico, conceptual para desenvolver a tua análise, e dei unha sensación de que despois o que traías era pois unha mochila dunha cosmovisión que viña a ser pois todo ese backup, non? Que non quería escoller como da ollada, digamos, predefinida. Non sei, inquietoume moito a comparativa permanente co 15M, non o entendí moi ben. Entendo que tamén a perspectiva pois, española, masculina, etc., pois non daba pé a poder contestar moitos dos trazos, das características concretas, no? para un caso galego.
Bueno, e isto como que me inquieta máis a nivel dos discursos, digamos que máis que cara a ti, é como cara ás organizadoras, non? Que tipo de discursos nos interesa traer para recuperar esta historia, non? Porque me parece como que se desvía moito do que pode ser eficaz, útil, interesante para ver quais son os mecanismos de transformación social, non? Para onde sexa. Pero bueno, como que necesitaba así poñelo encima da mesa tamén para pillar. Se me olvidaba algo sobre la singularidad, que igual tiene también que ver con esto. O sea, yo creo que efectivamente esas singularidades son bien importantes y todos debemos tener mucho cuidado con eso, con interpretaciones que vienen a colonizar nuestra experiencia. Y el colonialismo está muy extendido, mucho más allá de lo que creemos también, porque no es solamente colonial, no es solamente lo que creemos que es colonial, sino también maneras de pensar lo que está pasando con categorías que vienen de otros lados, ¿no? Y muchas veces eso nos pasa desapercibido, pero eso estoy de acuerdo. Yo no, lo que no traigo, en todo caso, por ejemplo, en mi caso, he intentado no traer un marco teórico, sino 17.000 citas de autores, cada una para iluminar un fragmento de experiencia, en todo, que me parece que pueden iluminar, o propongo, que me parece que pueden decir algo sobre fragmentos de experiencia, pero no es un marco teórico, no es solo Rancière o Foucault o Hannah Arendt, sino 17.000 fragmentos, es decir, hacer un uso instrumental de la teoría, que yo le llamo un uso pirata, ¿no? También un poco como se dice en el vídeo. Piratear la filosofía y agarrar de ella, utilizarla como caja de herramientas, dice Foucault también, lo que nos venga bien para iluminar fragmentos de experiencia. Y a este fragmento de experiencia le pongo este fragmento de teoría. Pero igual a este otro fragmento de experiencia le pongo otro fragmento de teoría. Robarles a los autores, a las autoras, su saber y ponerlo a funcionar a nuestro servicio. Entonces, por eso yo creo que en la exposición no hay un marco teórico, hay 17.000 fragmentos, porque hay fragmentos de la experiencia, porque hay singularidades también en la propia experiencia. La cuestión es si las singularidades pueden hablar o son singularidades estancas. Y yo creo que es el problema que hay ahora también con la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Las singularidades pueden hablar o no? O sea, yo puedo venir de fuera y hablar con vosotros. Una cosa es que yo venga de fuera y os voy a decir lo que es el Nunca Más y la burla negra, entonces, en fin, recibiría tomates muy legítimamente, hay que tener todos cuidado con eso. Otra cosa es, ¿podemos hacer un ejercicio de traducción? ¿Puede haber un diálogo en el sentido de una traducción permanente, de un malentendido, o no? ¿O las singularidades son estancas? Mira, aquí esto de los gallegos tú no lo vas a entender, porque vienes de fuera. Esto de Nunca Más nada tiene que ver con el 15M. Esto del movimiento de las mujeres nada tiene que ver con el movimiento de los racializados. Esto del movimiento de las luchas de clase nada tiene que ver con las luchas de género. Las singularidades pueden hablar, chocar, traducirse, malentenderse o no, o son estancas. Solamente las mujeres pueden entender el movimiento de mujeres, los negros el movimiento negro, las clases populares. O puede haber encuentro, aunque el encuentro sea un poco de choque, porque yo creo que está bien chocar, y vamos a chocar. Y hay choque, aquí yo veo también pues, que no estamos de acuerdo, pero ¿hay choque o ni siquiera hay choque? Porque solo nosotros somos propietarios de nuestra experiencia, somos solo los gallegos, nada de fuera nos puede iluminar, nada o no, porque, bueno, no sé, yo creo que lo más interesante del movimiento feminista es también cómo roba muchas cosas de Foucault, por ejemplo, ¿no? Y las pone a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, podemos robar lo que nos interesa de una manera desenvuelta, podemos agarrar trozos de teorías que vienen de fuera, pero no es el de fuera como colonizador que viene a interpretar lo que nos pasa, sino que nosotros le agarramos un trozo de teoría que nos parece útil y lo ponemos a funcionar como a nosotros nos da la gana. ¿O no? O las singularidades son burbujas cerradas y no tienen ninguna comunicación con el otro. Esa es mi pregunta, ¿no? Bueno, creo que hablar de singularidades como más las estancas sería un poco como simplificar, ¿no? Una propuesta que trae la compañera, entiendo yo, por lo menos. Está claro que nunca son estancas ni en el diálogo, ni siquiera en el
generalizar, non? A decir algo así, porque creo que sempre hai cambio. Os propios símbolos, o propio nunca máis, convirtiéndose en unha especie de resorte, que queda na memoria, que de feito inscríbese nunha memoria, inscríbese nese momento, no presente, para activar todo o movimento, inscríbese no noso propio pasado e vai para o futuro, porque incluso agora, recientemente, por exemplo, co problema dos lumes do ano pasado, nos conseguimos reactivar ese resorte. Hai algo que se chama nunca máis, que é o sentimento, como decía no vídeo, ¿no? Que podemos identificar perfectamente porque todos, aquí e fora tamén en Galicia, con maior ou menor entendemento probablemente, pero creo que sí que foi identificado, ¿no? Unha extensión de aquí, é dicir, para todo o Estado, ¿no? Toda a especificidad. Pero que podemos reactivar de unha maneira como bastante automática para volver a reorganizar esos afectos, esos sentimentos de, sobre todo, respostas a accións límites, onde basicamente a acción se converte en algo inevitable. Eu creo que eso foi unha cuestión que probablemente sí que estea como xa común a outros movimentos como 15M, ¿no? Que hai momentos no que a acción é inevitable, ¿no? Porque se acción entra al límite que precisamente non actuar sería prácticamente non ser suxeito, ¿no? E antes falabas de que unha revolución cultural é unha nova maneira de ser humano, ¿no? Precisamente eu creo que aí confluen moito as ideas de acción e suxeito que tamén mencionabas, que a mí resulta de unha maneira un pouco polarizada do tema, ¿no? Decir, a revolución, a acción a que constitúe o suxeito da revolución ou é o suxeito o que desenvolve a acción, ¿no? Eu creo que precisamente en acontecimentos como esta, en revoluciones culturales como esta, o 15M, como 8M, precisamente o que existe hai unha confluencia desas dous. Creo que, fuxindo un pouco as prioridades, que é unha cosa moi galega, que están nestes estados intermedios, que entendemos moi ben, e verdadeiramente constituen unha auténtica singularidade aquí, ¿no? Que é a converxencia desas dúas realidades, ¿no? Que a acción faz inevitable porque se non actúo directamente, que non estou sendo aquí, non estou sendo que incentivo ese sentimento, ese afecto fora, formou parte, creo que nunca máis nunca existe unha expulsión, ¿no? Eu digo isto no sentido de que creo que a compañera igual falaba desa singularidade nese sentido, ¿no? No sentido de botar fora esta exposición, ¿no? Ou de botar fora un marco teórico, porque de feito son como conceptos profesionais que se poden encaixar ou debatir bastante directamente neste tema, ¿no? Pero a mí sí que, por tamén aportar algo, sí que me resulta más, en algunos momentos de exposición me resulta un tanto partizada en ese sentido, porque igual precisamente por la singularidade que te comento de esos lugares intermedios, ¿no? Por exemplo, cando falas de vanguardia e retaguardia, ¿no? Que son conceptos como moi interesantes a pensar entre todas e a repensar, pero que creo que non invalida un ou outro, ¿no? Probablemente as vanguardias agora mesmo que pasa que son máis múltiples, ¿no? Que non son tan igual violentas, tan agresivas, pero eu personalmente sí que penso que son necesarias, ¿no? Como respecto como as retaguardias, e que sempre depende de cada onde vayas, ¿no? Porque o capitalismo tamén é un absoluto xenio de utilizar esas mesmas ferramentas, ¿no? De escoita e de lanzada, e que como moi perigoso tamén como destruir unha cousa ou outra, ¿no? Unha utopía, unha utopía. A utopía tamén pode ser desfacerse de cousas, ¿no? Aquí somos moi expertos niso. Realmente a utopía ou a necesidade, a ausencia de nunca máis é desfacerse de nunca máis, ¿no? Tamén é un corte, claro, non un corte tan violento no tempo, pero sí que un corte en algo que rebasa, ¿no? Que non satura e que concepción tamén no diferente, ¿no? Eu penso tamén que realizar a revolución, as categorías ou os conceptos de revolución cultural e revolución política tamén pode ser un pouco perigoso no sentido de que nos pode facer sentir que non temos capacidade de incidencia, ¿no? E eu sí que creo que con todos os erros a hora de institucionalizar un movimento 15M, etc., con todas as dificultades que trae a institución, etc., sí que é moi importante manter as dúas categorías como o mesmo nivel, ¿no? Para mí, por lo menos personalmente, unha revolución cultural é política, a incidencia política aquí, máis alá das votacións ou das urnas, creo que é clarísima, nunca máis, non? O simple feito de termos esa memoria con nós de nunca máis que pode funcionar como un resorte para activar movimentos políticos, que aquí se ve a nivel principal bastante, é moi importante, non?
bueno, atopaba como que para mí o espazo máis confortable en todo isto era case sempre a liña intermedia dentro das posicións que nos viñas propoñendo, non? De todas estas... E creo que o problema principal agora mesmo é a neutralización, porque realmente tamén o di que esta Marina Garcés, por exemplo, non? Nova ilustración radical, que hai moita xente que ni nunca temos tanto acceso ao coñecemento, nen tampouco tanta neutralización para a crítica. E un problema como tamén para a organización, non? Como podemos utilizar todo isto? Nunca máis algo que temos na pelo, que todos o vivimos, non? Que está aí, na evidencia. Como podemos facer para que nos siga neutralizando e non quede estancada na idea ou na metodologia de revolución cultural que non permite unha revolución política? Claro, precisamente a vía judicial, que hai pouco tempo as noticias que sobre o prestige, non? Sobre o conflito, que non digo responsabilidades políticas, e como moi sigue sendo un golpe, non? Para todos e para todas. De verdade, está moi claro, porque senón non creo, pero sí quería señalar un pouco esa vía intermedia entre todas estas reflexións, que tamén sempre é o lugar onde se pode a dieta, non? Se pode repensar un pouco máis cousas novas, non? Sí. Igual, o sea, que me parece bien interesante para mí para repensar la manera de exponer también, igual también por el tiempo, así como mostrar esas polaridades, pues puede ser útil hasta un punto, pero luego... Yo, en todo caso, sí, puede ser eso, ¿no? Pero en todo caso, igual lo que se me ocurre ahora es, tenemos una idea de revolución política, pues de repente se propone una de revolución cultural, pero en vez de decir, bueno, igual las dos son válidas o nos quedamos en medio, igual ahora lo que a mí me gustaría hacer es, desde la segunda, reformular la primera. Entonces, está la idea de utopía, está la idea de heterotopía. Igual el siguiente paso para mí no sería simplemente, bueno, me quedo en medio y están bien las utopías y las heterotopías, las vanguardias y las retaguardias, la revolución política y la revolución cultural, sino cómo podemos crear un tercer término, repensar la política desde la revolución cultural, repensar la utopía desde las heterotopías, ya no como un plan, sino como, por ejemplo, una proyección de experiencias reales. Es un poco lo que se está intentando hacer con el tema de lo común, ¿no? Pues es un término que de alguna manera se plantea como utopía, pero ya no es utopía en el sentido de que sea un modelo abstracto, sino que intenta ser como una especie de amplificación de lo que existe, ¿no? O vanguardia y retaguardia. Pensar ahora que sería una vanguardia, ya no como la que dirige y guía, sino como esa capacidad de escucha o de amplificación, ¿no? No sé, bueno, que efectivamente, que digamos que puede ser un problema plantear una polarización. Ya, no sé, lo que se me ocurre es más que decir, bueno, los dos términos son buenos, nos quedamos en medio, ahora lo que se me ocurre es cómo podemos repensar uno a partir del otro, como hacer una diagonal, ¿no? Bueno, como alusión ao tema da coordinación, como membro do proxecto de memorial expositivo e arquivístico de unha gran urna negra, sí que hai en certas palestras, certas accións que intentamos abrir máis o foco, non? É o que intentábamos un pouco con Amador abrir ese foco, e sí que unha das patas do proxecto actual, que este é un proxecto a medio e longo prazo, igual que o proxecto audiovisual, sí que unha das patas do proxecto, eu creo que foi o primeiro que falei contigo ese día que éramos en Madrid xuntos, foi que sempre falamos que nunca máis foi o primeiro movimento, acontecemento cidadán do século XXI no Estado español. Entón sí que intentamos relacionar con movimentos e acontecementos cidadáns que vieron posteriormente, como sería o 15M, o 8M. Pero sí que tamén nos relacionamos con momentos previos, como é o Reclaim the Streets en Inglaterra. Entón, bueno, sí que con estas palestras, por ejemplo, sí que intentamos abrir ese foco. Depois hai outras accións que pechamos máis o foco, e así isto xa me sirve para o evento da próxima semana, como é o próximo xoves ás 8 da tarde, coincidindo con a inauguración da exposición do Palesco, e con unha palestra co título de Nunca máis por algunha das súas protagonistas, en a que estarán Manolo Rivas, Uxío Asenge, Felipe Luzán e Suso de Toro. Entón, sí que imos combinando de abrir máis o foco e pechalo máis. Moitas grazas a todas por vir e vémonos o próximo.